En alguna ocasión, conversando con un amigo de Etiopía, yo le preguntaba cuál es el principal problema de tu ciudad y me dijo las hienas. ¿Sí? Como las hienas. Sí, sí, las hienas se meten en la ciudad, muerden a los niños, muerden a las personas, generan enfermedades. Yo me sentí horrorizado, puse una cara de estupefacción. Un país donde hay hienas en la ciudad, entran las hienas, me parece terrible. Mucho tiempo después yo le pregunté a un amigo finlandés, oye, ¿cómo funciona la mordida en tu país? Y mi amigo finlandés hizo una cara semejante a la que yo puse cuando oía de las hienas en Etiopía. Dijo, Gerardo, en Finlandia a nadie se le ocurriría sobornar a nadie. Primero por asunto cultural. Cuando los rusos nos tenían bajo su bota, como una resistencia nacional, nos opusimos a la corrupción. Segundo, si yo me paso un alto y el policía me detiene, pues yo y el policía ganamos prácticamente lo mismo. Los sueldos son muy parecidos. Tendré que ofrecerle una cuarta parte de mi salario para evitar que me pusiera una multa mínima. Prefiero pagar la multa. Hablo esto para dar una connotación cultural al tema de la corrupción de la que estamos hablando, Guillermo. Y yo te pregunto, aterrizando una vez más el asunto de la corrupción de delitos concretos, ¿hasta dónde podemos hacer excepciones con los principios generales del derecho? Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito supone, a ver, pruébame que lo que tú tienes lo obtuviste honorablemente. Tú te vas a defender y decir, no, te toca a ti probar lo contrario, pruébame que yo lo obtuve de manera criminal. Otro tipo penal, bueno, lo que se está instrumentando ahora, la extinción de dominio. Si se demuestra que tus bienes estaban utilizados para un crimen organizado, en fin, para cometer crímenes organizados, yo te los puedo retirar. Es el modelo colombiano. Pero aquí la persona dice, a ver, momento, hay una presunción de inocencia. Tú, fiscal, tienes que probarme que yo obtuve o que yo estaba ganando dinero de manera ilícita con estos bienes. Podemos romper estos principios porque un juez muy ortodoxo dirá, señor, pues esto por eso no procede el enriquecimiento ilícito y no procede el extinción de dominio por una razón muy simple, porque están oponiendo al principio de presunción de inocencia. ¿Qué piensas de eso? Bueno, primero, y es importante tenerlo presente, los pillos, los delincuentes que están robando al país, son pillos, son delincuentes, pero no tarugos. Entonces, hacen sus pillerías de tal forma que es muy difícil probarlas. Entonces, como bien lo dice el programa, ¿no? Derecho en pugna. Yo sí quiero poner sobre la mesa aquí un tema que para muchos va a ser escabroso o así sorprendente, friqueante, en lo que se refiere a que sí efectivamente considero como un derecho humano la presunción de inocencia. Estoy totalmente de acuerdo que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Y eso debiese ser siempre, salvo, y este es el tema que quiero poner en la mesa, salvo cuando se trata del manejo de los recursos públicos. Ahí cuando se le da mal uso a la función, cuando se le mete la mano al cajón, cuando se acepta la dádiva o se exige la dádiva para hacer tal o cual o dejar de hacer tal o cual, cuando esas cosas ocurren estamos dañando la economía del país. Y en el entendido de que el país tiene la primicia, entonces, bajo ese concepto, yo me inclino a reformar este esquema, este principio de inocencia, transformarlo y decir, momentito, yo, fiscal, tengo elementos para suponer que esto que tú tienes no tiene un origen lícito, que no fue legal, que no fue válido. Decir, demuéstralo. Correcto. Yo lo que estoy planteando, inclusive con una reforma constitucional, es que en este caso es al revés, que sea el que caiga el peso de la carga sobre la prueba sobre el servidor público y el que no lo acredite. Ricardo García Cervantes tiene fama de ser un pulcro constitucionalista. ¿Qué opinas de esto? Bueno, será pulcro. La fama pública de la que gozas. Trato de hacerlo, a diario me baño, por supuesto, pero con maestros como don Gerardo, con académicos de su prestigio, hombre, la verdad que sí me inhibo, pero yo no veo las cosas tan radicales, porque tampoco me dedico a inventar el agua tibia y el hilo negro. Yo hablaba de las mejores prácticas y de soluciones que han dado resultado y que no son tan violentas, tan cruentas, tan despiadadas con los principios del derecho como esto de anular la presunción de inocencia. Tiene toda la razón y se la concedo y hasta me agarro de ella, de Guillermo, de decir, hay una circunstancia especial cuando se manejan recursos públicos
o cuando los bienes que están a tu disposición están orientados a la generación de bienes públicos. Bueno, ahí los mecanismos son sencillos. Si tú vas a manejar recursos públicos o estás en una función de la cual se puede y debe esperar la generación de bienes públicos, un servicio, una atención, pues eres servidor público. Y en la condición de servidor público tienes que tener un registro de tu patrimonio, es decir, el registro patrimonial y de intereses, en forma tal que la autoridad lo pueda consultar. Y la existencia de un bien que no está incorporado en tu declaración patrimonial me da la presunción de su adquisición ilícita. Ahí hay una prueba. Ya hay un indicio que es, a su vez, por supuesto, el principio de la probanza de una actividad ilícita. Tú te puedes defender y a tu derecho conviene decir, es que se me olvidó porque el notario no me había entregado la escritura y por eso no la pude poner en mi declaración patrimonial. Pues error. Los servidores públicos tienen que ser, como aquí lo dijo don Gerardo, pulcros, porque la integridad de las instituciones depende de la integridad de las personas. Y para proteger la integridad de las personas es que yo puedo ser un buen servidor público, tan bueno que no tengo empacho, ninguna limitación en poner, estos son mis bienes, y además de esta actividad, tengo estas dos propiedades en renta que me dan tanto. Punto. Si yo tengo, y ahí hay que ser también imprescriptibles los delitos de corrupción, porque simplemente termina el cargo, me voy y abuso, que es lo que decía Gerardo. Hay mecanismos, mira, claro que sí. Yo te voy a decir, yo Tenemos un minuto. Un minuto. Lo que yo difiero un poco, o lo que yo hoy veo, es que efectivamente tú te das cuenta que el señor tiene presentó su declaración y su declaración no corresponde a sus ingresos. Es decir, la pregunta es, señor, ¿de dónde lo sacó? Tal cual, que nos lo explique. Y una vez que lo explique, si la explicación es razonable, si esto tiene un origen lícito, adelante, que se quede con todo. Si lo heredó, si realizó tal o cual negocio y pagó las utilidades que le correspondían. Pero ahí no rompes impuesto. con la presunción de inocencia. Ahí estoy de le acuerdo. pides que aclare una circunstancia. Pues Correcto. Ricardo, y si Guillermo, no la aclara, fuera. hay mucho que hablar de esto, como todos estos temas candentes, y bueno, finalmente será la sociedad civil la que presione a sus legisladores, la que elija a sus legisladores, la que le rinda cuentas a la autoridad, la que exija transparencia de los jueces para tener un México mucho más transparente, mucho más limpio y mucho más fuerte en términos económicos. Pues Ricardo, Guillermo, este tema exige muchas más discusiones. Queremos un México más transparente, con más rendición de cuentas, todos lo queremos, porque esa transparencia y esa rendición de cuentas será siempre el mejor antídoto contra las malas prácticas y contra la corrupción. Usted que nos mira, buenas noches.